No, mi pregunta era para Mauro, si es posible que el abogado del niño intervenga en el proceso de que el niño adoptado conozca el proceso de adopción. O sea, si tiene que intervenir un abogado del niño o puede ser a través de cualquier acción administrativa que uno solicita, por ahí yo desconozco si esto se hace a través del abogado del niño o a través de un defensor o a través de un abogado particular. No, sí, sí, claro que no solamente puede, sino que también se le podría garantizar. Es decir, ustedes sepan que desde el momento en que uno transita un proceso de adopción, los pretensos adoptantes también, como futuros representantes legales de esa persona menor de edad, garantizan el derecho de este niño a conocer sus orígenes y a toda su realidad. Por lo cual, ese es un derecho que el niño tiene reconocido en todo proceso, lo puede ejercer a través de sus representantes legales, o puede hacerlo a través de un abogado del niño si lo desease, por supuesto. Sí, sí, tienes, ese derecho está plenamente reconocido y no hay duda. La forma en que eso se ejerza después, bueno, ¿podrá hacerse por un abogado? Si la pregunta, sí, yo creo que sí, podría. El niño tiene acceso siempre a ese proceso. El conocimiento de sus orígenes es un derecho central y fundamental que está hoy expresamente reconocido hasta en la legislación del Código. Hay una pregunta sobre quiénes tienen legitimación para solicitar abogado del niño mientras se transita una medida de abrigo. No sé si quieren que la conteste yo, en realidad, o Daniel, no sé, por ahí si no damos las dos opiniones juntos, Daniel, capaz que en esto no podemos, no. Quiero que sepan que los abogados muchas veces no siempre coincidimos en todo, así que esto es muy lindo, este tipo de charla, debate a nosotros nos encanta porque muchas veces podemos coincidir, pero no siempre coincidimos, entonces esto nos nutre mucho a veces las diferentes opiniones porque nos hacen ver que a veces no siempre tenemos la razón en todo y vemos perspectivas diferentes. Yo creo que la legitimación la puede tener el propio niño, podría solicitar que se le designe un abogado del niño, podría pedir, eso podría hacerlo a través de la escucha del artículo 12, solicitar una audiencia de escucha con el juez, y en lo que es la experiencia que yo tengo dentro de la provincia de Buenos Aires, es muy común que el mismo servicio local, encargado de la protección, o sea, como organismo encargado de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, solicite también la designación de un abogado de niño, pero lo repito, siempre que esto sea deseo de niño, porque esto es un derecho. La imposición del abogado de niño creo que desnaturalizaría la figura. Pero bueno, muchas veces esa legitimación puede venir por esos lados. No sé si por ahí Daniel puede aportar algo más que él crea, pero me parece que sí, podríamos hacer. Sí, Mauro, nosotros también lo vemos de esa manera. Acá tenemos una deuda importante que es la regulación de la actuación del abogado del niño, justamente en lo que tiene que ver con esto que vos comentabas de la actuación en sede administrativa, que son, digamos, la instancia previa a llegar a lo judicial en todo lo que es las medidas adoptadas por el organismo de niñez y principalmente, y lo que tiene que ver con el registro civil, que son actuaciones muy importantes. Bueno, esto que vos hablaste del tema de género, que hay una intervención obligatoria, que eso incluso, como no está regulado, muchas veces nosotros terminamos ejerciendo el rol de abogado del niño en la actuación administrativa. Lo hemos hablado con los distintos directores del registro, como para suplir, porque no está regulado el rol del abogado del niño fuera del ámbito judicial. Entonces es una deuda de nuestra provincia regular la figura. Y sin duda, el organismo de protección es uno de los grandes impulsores de la participación de la figura, y también, en nuestro caso, uno de los grandes impulsores de que se regule el funcionamiento de la figura fuera del ámbito judicial, porque como vos bien decías, en general se pone el foco desde lo judicial y hay toda una parte muy importante y un campo de acción muy importante de la figura del abogado del niño que es fuera de los expedientes, que tiene que ver con toda esta otra etapa, que, bueno, por citar, vos dijiste ANSES, registro civil y todas las medidas previas del ámbito administrativo hasta llegar a que una medida de abrigo o medida de protección excepcional, como la nombra la ley de protección de acá de la provincia, llegue al ámbito de los tribunales.
Aquí preguntan si el colegio de abogados mismos podría hacer digamos, la solicitud, ¿no?, de intervención. En la provincia nuestra, no el colegio, porque es quien propone, digamos, en todo caso a través del sistema de sorteo, quién es el abogado. Es un control registral de regulación, de capacitación. Sí, un poco como decía Mauro, los diferentes actores intervinientes, más allá del propio niño adolescente, sea el juez, sea el defensor o asesor de menores, depende del nombre que tenga en la jurisdicción, el propio organismo, digamos, no veo que en general falten actores intervinientes que puedan proponer en el caso que sea necesario. En eso seguramente vamos a coincidir con Mauro, que en las situaciones que lo amerite, al menos en las jurisdicciones que nosotros podemos compartir la experiencia, falte gente que lo proponga, digamos, o sea, eso no se presenta generalmente como un problema. Sí, a tener en cuenta, como decía Mauro, que también sea un deseo de parte de la persona que va a ser representada, porque si no estamos viendo como que hay que poner un abogado, pero ¿qué tal si hablamos con quien se supone que va a ser quien va a tener ese abogado, que es la importancia, y eso Mauro lo desarrolló muy bien, trazando ese paralelismo más allá del plus de protección que tiene un niño, que estamos hablando de un abogado, es un abogado, en este caso de un niño, un adolescente, pero no deja de ejercer un rol propiamente de un abogado y de una defensa. Totalmente, yo coincido, yo no creo que el colegio pueda, sí estos actores que Daniel señala, yo creo que es muy común hacerlo, de hecho se da con bastante naturalidad. Los mismos asesores muchas veces pueden entender que esa representación complementaria que hacen dentro de un proceso, en el marco de esa representación, entiendan que el niño puede necesitar un abogado, puede solicitar la intervención. Esto del consentimiento informado, que yo por ahí se me escapó, es muy importante, es decir, informarle al niño que tiene esos derechos. ¿Quién es el organismo? ¿Quién es el que debe darle ese conocimiento? Bueno, eso es algo que, por ejemplo, en las leyes especiales no está muy bien especificado, que se trabajó mucho en este proyecto de ley que yo les comenté, pero bueno, nosotros creemos que la primera persona que aborde o que tenga la posibilidad de abordar al niño o al adolescente es quien debe brindar esa información para... Quiero comentar algo, hay un montón de preguntas y tengo 2 manitos levantadas, así que yo creo que es más que satisfactorio esto de que generen tantas inquietudes, así que voy a ir leyendo algunas de las preguntas para tratar de dar respuesta a todas. Anaí preguntaba en qué parte del proceso interviene cada uno. Después les leo varias y quizás cada uno va eligiendo cuál responder. Preguntan también, Javier dice, tenía entendido que el niño acepta pasar a proceso de adoptabilidad y si no lo desea no ingresa al mismo, ¿es así? Esa es otra pregunta. Vicky plantea, o sea que el abogado del niño participaría del proceso de adopción si el niña o adolescente así lo solicitan, pero el defensor siempre participa para velar por el interés superior. ¿Está bien entendido? Los dos asienten, pero bueno. Sí, a ver, es correcto esta última pregunta, perdón, es correcto porque en realidad el rol en este caso de defensor, como se llama en la jurisdicción de Daniel, y de asesor, es un rol, digamos, cumple un rol donde es una obligación, ellos representan los intereses de ese niño, pero o sea, el Estado tiene que garantizar que no se vea digamos, vulnerada ninguna normativa vinculada a los niños y niñas adolescentes. Por eso la participación es siempre obligatoria en todo proceso, porque de lo contrario se podría nulificar el proceso, porque esta figura que tiene que estar siempre a modo de, vuelvo a repetir, contralor, porque como bien dijo Ariel, muchas veces cuando es complementaria, como la figura del asesor, no principal, sino que ellos emiten algún dictamen, tiene que estar siempre, es obligatorio. En todo proceso donde haya un niño, en la figura de este defensor o asesor tiene que participar siempre. Imagínense que si los padres llegan a un acuerdo sobre cuota alimentaria, previo a la homologación de ese acuerdo, la homologación significa que el juez le dé carácter de sentencia judicial a ese acuerdo, previo a eso es obligatorio que ese acuerdo pase por el defensor para que el defensor emita dictamen sobre
si a su criterio, a su modo de ver, se estarían garantizando los derechos del niño con ese acuerdo. Y solo se dicta sentencia una vez que ese dictamen esté. Sí, sí, es un poco como dice Mauro, y más allá que yo mencioné en una parte de la charla que nuestro dictamen no es vinculante, debo decir que en la mayoría de los casos es una opinión que es muy tenida en cuenta por los jueces y las juezas, lo que nosotros manifestamos, sugerimos, expresamos, y en ese sentido es muy importante y se tiene muy en cuenta. Intervenimos además del minuto cero de cualquier del proceso que hay un niño o niña adolescente. No es que cuando se está por llegar a la etapa final o cuando se está por convocar al niño a una audiencia, desde el que se inicia nosotros nos notifican del inicio del proceso, por lo cual nosotros podemos plantear cualquier cuestión que creamos conveniente durante el desarrollo del trámite. Y en determinado proceso, a partir de determinadas peticiones o instancias procesales, se nos corre vista, que es el término, digamos un término un poco técnico y antiguo para mi gusto, pero bueno, para emitir opinión, para emitir dictamen, pero intervenimos en todos los procesos. Y es una intervención, como dice Mauro, que en caso que no intervengamos puede estar sujeto a nulidad lo actuado. Por eso es una intervención diferente del abogado del niño que, más allá de la diferencia de cada jurisdicción, es una instancia que sea que intervenga en caso de conflicto de intereses, como en algunas jurisdicciones, o en caso de que se ponga a disposición de un niño o niña adolescente y ejerza ese derecho, va a actuar o no. O sea, puede no actuar porque puede ser que en determinadas jurisdicciones donde interviene cuando hay conflicto de intereses no se presente o no se observe ese conflicto, o en las jurisdicciones donde no se tiene en cuenta eso y se observa que en todo proceso se le diga al niño, vos tenés derecho, se le explique, el juez tenga todo el lenguaje claro y demás, y el niño diga, como ha dicho Mauro en diferentes situaciones, no deseo tener un abogado y no se opta a que continúe el proceso y el defensor sí interviene. Por eso la distinción con la figura, y además después hay una distinción en el rol propiamente, pero el proceso puede seguir tramitándose y el abogado del niño incluso puede entrar más adelante porque el niño después puede decir, sí, yo creo que ahora sí, por esta situación determinada, y después, bueno, también Mauro dejó pasar, pero creo que sería complejo desarrollar, que existe la figura del tutor especial, tutor ad litem, que es una figura que se designa a veces cuando, aunque no se acepte la figura del abogado del niño, existe un conflicto de intereses en determinados procesos, digamos. Bueno, son muchas preguntas y hay varias respecto de la edad, pero voy a dar lugar a algunas manitos levantadas, especialmente les voy a dar lugar a Ana y a Erika. Así nos vamos mechando y después hago todas las preguntas que hay respecto de las edades de los niños pequeños. Hola, bueno, quería hacer una consulta al abogado del niño con respecto a los honorarios, porque no sé, en el caso de que un niño se acerque al colegio de abogados, en el caso de Bahía Blanca, se presenta, solicita la intervención en determinado tema al abogado del niño, ¿qué pasa? No sé, o me perdí yo en la charla, no sé si No lo expliqué. el colegio... Mirá, te contesto muy rápido, Ana. Es una pregunta, muy buena pregunta de tu parte. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene específicamente regulado para todo lo que es la jurisdicción provincial el tema de los honorarios de los abogados. La provincia la ley que nosotros tenemos en la provincia dice que están a cargo del Estado provincial el pago de los honorarios del abogado del niño en la medida en que el niño sea condenado en costas. ¿Qué significa esto? Que el proceso entienda que quien debe pagar los honorarios sea el niño. Muchas veces esos honorarios no son a cargo del niño. Hay procesos judiciales en donde el condenado en costas no es el niño. En el caso en que el niño sea condenado, en la provincia de Buenos Aires el Estado abona el 50% de esos honorarios al abogado que intervino como abogado del niño, si el niño cuenta con recursos suficientes para poder tener ese abogado. Y si previo al trámite del proceso puntual, el abogado del niño y este niño demostraron que el niño no contaba con recursos suficientes a través de lo que se llama beneficio de litigar sin gasto, el Estado se hace cargo del 100% de esos honorarios. Eso está regulado en la provincia de Buenos Aires, no es así en el resto de las jurisdicciones, pero sí déjenme comentarles que hay un fallo muy interesante
bastante reciente y nuevo el año pasado, de un tribunal criminal de Bahía Blanca, donde el magistrado a cargo de ese tribunal concluyó que en todos los casos, independientemente de la jurisdicción en la que estemos hablando, es el Estado, sea provincial, sea nacional, quien debe hacerse cargo del pago de los honorarios, porque esa es la garantía que la República Argentina, el compromiso que la garantía argentina asume a nivel internacional al momento de firmar o de signar una serie de convenios y convenciones internacionales, entre la que se encuentra, como más importante, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ese fallo es muy importante porque fue el primer antecedente en donde se hace un análisis muy detallado y pormenorizado de diferentes convenciones internacionales que Argentina ha asignado, y de la cual se desprende, sin duda alguna, que sería el Estado el que debe hacerse cargo, independientemente después de lo que la jurisdicción reconozca. Así que bueno, yo te explico un poquito cómo es en la provincia, y bueno, lo que pasa, generalmente pasa eso, es el Estado provincial, en el caso de la de Bahía Blanca, quien se hace cargo, con las dificultades lógicas de tener que recurrir a cobrar honorarios a la provincia. Les puedo asegurar que al principio no era fácil, porque nos consideraban proveedores del Estado, después de mucha lucha nos entendieron que éramos acreedores del Estado, entonces se simplificó la forma del cobro, y a pesar de todo, no siempre los cobros son al día como uno le gustaría. Pero bueno, en este caso puntual, es la provincia la que se hace cargo de los honorarios. Incluso en sede administrativa, porque en sede administrativa uno puede iniciar, como en el caso de los cambios de género, lo que se está haciendo es, se inicia previamente, si el niño no cuenta con recursos, se inicia previamente un proceso de beneficio y litigar sin gastos, que se tramita muy rápidamente, se le concede al niño ese beneficio, y una vez que se termine el proceso administrativo, se recurre a la justicia para que determine la labor, el honorario de este abogado, y con el honorario determinado se va a la Fiscalía de Estado de la provincia a cobrar el honorario. Obviamente la Fiscalía tiene intervención en todo, puede apelar por altos, por bajos, es decir, puede hacer todas las acciones que como obligado al pago tiene cualquier persona. Bueno, hago todas las preguntas relativas a la edad, las edades de los niños chiquitos, ¿no? ¿A partir de qué edad intervienen ambos? Es una. Otra dice, ¿cómo un niño pequeño, primera infancia, que no sabe que es un abogado, puede pedir uno? Virginia dice que consulta porque los niños pequeños, teniendo en cuenta el caso Lucio, cuando el juzgado insiste en revincular a los niños golpeados con alguno de sus progenitores que han sido violentos y son niños de 3, 4, 5 años, que en principio no se los escucha, dice. Pregunto lo mismo, caso Lucio, que hay muchos Lucios, ¿en qué instancia aparece la figura del defensor del niño cuando éste corre peligro? Andrea dice, bueno, esta es otra pregunta que tiene que ver con la figura del abogado del niño que actúa en el juicio de adopción. Dice, si en el juicio de adopción actúa un abogado del niño, ¿se pide que actúe el mismo en otra acción judicial de ese niño? ¿O puede ser el mismo? ¿O tiene que ser el mismo? ¿Qué sucede si los niños no solicitan o rechazan la figura del defensor por ignorancia o por ser muy pequeños para entender los beneficios? Creo que acá hay una confusión entre el abogado del niño y el defensor. El defensor va a intervenir. ¿Quién se ocupa de explicarles? Y piden si se pueden reiterar las leyes. De todas maneras, esto va a quedar grabado, esta charla, porque recién Sandra también hacía referencia a que son tantas las informaciones, es tan ajeno también, ¿no?, al lenguaje cotidiano, ¿no? Pero esto va a quedar después en el canal de YouTube y van a poder volver a ver las leyes, etc. Susana nos dice, excelente conversatorio, en provincia de Neuquén aún no se ha implementado la figura del abogado del niño, supongo, pero sí tenemos las defensorías. Bueno, ¿cómo saber cuando un niño cuenta con recursos si no está emancipado? Cierro un poquito el audio y dejo lugar para que respondan algunas de las preguntas, no sé si se podrá todo. Sí, yo
Arranco, si te parece, Mauro, un poco con lo que se nombraba del defensor en estos casos por ahí de situaciones de maltrato y demás vulneraciones. Bueno, un poco como decía recién Gabriela, nosotros tenemos una intervención necesaria, por lo cual en cualquier tipo de situación es diferente de esto, que bueno, también muchas de las preguntas recién decían respecto de la edad. En eso coincide con lo que decía Mauro de la jurisdicción de Bahía Blanca. Acá no se analiza la cuestión de la edad para la figura del abogado del niño, tampoco en la provincia de Entre Ríos. Tiene que ver con la situación. En nuestra provincia sí hay en la regulación que yo le decía, que se da por el Superior Tribunal de Justicia para lo judicial, porque no tenemos regulación para el ámbito administrativo, habla de que se observa existencia de conflicto de intereses, pero después habla de grado de madurez, o sea que no, analizar edad, grado de madurez, pero no dice, no es que ninguna regulación creo que lo diga, que tiene que ver con que tenga determinada cantidad de años, porque si ha pasado, que se observa, porque obviamente un niño de 2 años difícilmente pide un abogado, pero sí la jueza o el defensor puede observar que es necesario que tenga un abogado, digamos, puede surgir a partir de la escucha. Nosotros tenemos, o sea, a partir de 4 o 5 años, diría, se ejercitan, a menor edad por ahí interviene el equipo técnico y los escucha con otras técnicas más propias de la interdisciplina, pero a partir de 4 o 5 años, obviamente que depende, como decía Mauro, depende siempre de la situación puntual, pero se efectúa la escucha con la intervención del juez, la jueza y el defensor, la defensora, pero a partir de ahí puede surgir la situación. Por eso, no siempre lo pensemos desde el lado de que si el niño o niña él no puede, nadie va a estar protegiendo sus derechos. O sea, hay una intervención necesaria y obligatoria del defensor, llámese asesor de menores, depende de la jurisdicción, y a su vez puede intervenir la figura del abogado del niño, que obviamente puede ser que se observe de parte de los diferentes actores la necesidad de esa figura, y va a ser un plus, digamos. A mí me ha tocado intervenir en situaciones, obviamente, donde intervengo yo, interviene el abogado del niño. Hay varias situaciones que ha sucedido eso. Recuerdo puntualmente una que tenía que ver con una situación en el marco de una medida de protección excepcional, un pedido de cambio de género, que fue que a partir de ese pedido, que lo hace canalizándolo con la intervención del organismo proteccional, ahí se decide la intervención del abogado del niño. No venía la figura del abogado del niño de origen en el ámbito administrativo, sí a partir de que ya en este marco, porque a su vez la madre, que no estaba obviamente a cargo, porque era una medida que se había retirado al adolescente del vínculo familiar por una cuestión de maltrato, plantea su situación. Bueno, ahí se incorpora la figura de una abogada, pero se dan estas situaciones de coexistencia. O sea, en esto en general se observa siempre, más allá que obviamente puede haber situaciones donde haya deficiencia en el accionar, no es que digo la justicia en todas las situaciones actúa perfecto, obviamente que hay falencias, pero digo, siempre estamos trabajando una línea de plus de protección, es decir, esto de la figura del abogado del niño y la existencia necesaria y obligatoria del defensor tienden a esto, a pensar que el niño, tomarlos de otro lado, como un poco decía Mauro en el desarrollo, no como un objeto, sino que tiene derechos, pero sí necesita ese plus de protección y esa garantía que hace que bueno, no tengamos que estar tan pendientes que si él no observa o si él no va a tocar la puerta de algún juzgado o defensoría, nadie va a estar observando la situación. Eso no quiere decir que no haya, insisto, habido situaciones donde no se haya actuado debidamente, pero no corre en general la barrera de la edad, y para el defensor, como ya dije, nuestra intervención es desde que tiene, digamos, 1 minuto de vida, digamos, un niño, es decir, incluso de niño por nacer, o sea que siempre tenemos esa intervención necesaria y obligatoria a lo largo de todo el proceso hasta que cumple 18 años, que ahí es nuestro cese de intervención legal. Pero incluso, como les digo, no solo teniendo en cuenta que determinado momento del proceso se nos da propiamente el derecho, porque se nos pide una opinión. Nosotros podemos plantear durante todo el proceso cualquier tipo de situación. Incluso Mauro hablaba de
convenios que hacen los progenitores de cuota alimentaria o de determinadas cuestiones en relación a los niños, que nosotros lo hemos sugerido su rechazo, hemos dicho no, esto nos genera dudas que el niño sea escuchado, porque no sabemos si se ha escuchado debidamente para hacer ese convenio, sobre todo por ahí que generan ciertas dudas en los términos, o en daños y perjuicios, muchas veces convenios con aseguradoras, o cuestiones patrimoniales en los sucesorios, que son muchas veces, hay situaciones que en lo patrimonial hay también derechos económicos que hay que proteger, hay situaciones obviamente de vulneración, pero también hay situaciones que nosotros actuamos en proteger los derechos económicos, y bueno, ahí también, a partir del avance de derechos, lo que se trata es que también los niños y adolescentes puedan tener su voz en esto, en el manejo económico, porque, digamos, anteriormente era como que todo eso era una cuestión muy antojadiza de los progenitores, y estamos hablando de proteger en definitiva también su ámbito patrimonial, más allá de toda la faz personal, ¿no? Sí, coincido con lo que dice Daniel. Con el tema de la edad, lamento decirles que no le vamos a poder dar una respuesta única y definitiva a esto, porque al igual que ustedes tienen inquietudes, también se generan inquietudes entre los técnicos profesionales. Para hacerles muy breve y no extenderme mucho, la realidad es que hoy en la práctica cotidiana existen, yo les diría, hasta 3 posturas con relación a la edad del niño y el abogado del niño. ¿En qué momento podría intervenir? Una postura que yo podría decir rígida o extrema, que es la que interpreta que solo a partir de los 13, 14 años, que es donde se considera que generalmente el niño tiene un grado de madurez suficiente y puede entender lo que significa el abogado, va a poder intervenir con abogado del niño. Otra un poco más moderada, que es la que entiende que uno no prima facie puede empezar a considerar al niño como un incapaz, y entonces en cada caso concreto habrá que determinar si el niño, niña o adolescente en cuestión puede entender lo que significa participar autónomamente de un proceso con un abogado, y si tiene o no capacidad progresiva para poder dar discusión a ese abogado, que es la postura intermedia, que dice que bueno, no importa la edad, sino que habrá que evaluar ese niño en particular, y ahí vemos. Y otra que es la amplia, que dice que siempre, incluso antes de nacer, porque esto se trata de un derecho y que no tiene nada que ver con el ejercicio de ese derecho, que son 2 cosas diferentes, y en todo caso lo que estaría en conflicto y habría que resolver es cómo ese niño tan pequeño que apenas puede hablar o directamente no lo puede hacer en el caso de los niños no nacidos, puede ejercer o puede darle instrucciones a ese letrado. Estas posturas por ahí son, digamos, tenemos 2 posturas extremas, una postura más intermedia, y bueno, en base a eso hay respuestas para cada una, ¿sí? Una cuestión que todavía está sin dilucidar. Obviamente, si ustedes me preguntan a mí, yo soy de la idea de que nosotros estamos hablando de esto que forma parte de los derechos humanos. Esto es un derecho humano inalienable de un niño, la participación activa, entonces siempre uno tiene que tratar de tener una interpretación lo más amplia posible del derecho del niño. Es decir, yo no puedo, dentro de cuando uno estudia derechos humanos en la facultad, le enseñan un principio que se llama principio pro homine, por el cual uno siempre tiene que velar por una interpretación lo menos restrictiva posible de derechos. En este caso es así, entonces tenemos que tratar de velar por que la figura sea lo más amplia posible. Vamos a tener dificultades, por supuesto, porque ¿cómo hace uno para trabajar con un niño que apenas puede hablar? Lo ideal sería que el abogado del niño, en todo proceso donde hay un interés activo, comprometido, participe también desde el inicio, si ese es el deseo del niño, y no como pasa en la práctica, que termina apareciendo en algún momento puntual. Pero bueno, lo cierto es que con este tema de las edades es algo que todavía no está muy resuelto y que va a haber un montón de opiniones encontradas al respecto. Insisto, lamento y les pido disculpas, no puedo dar una respuesta, pero es algo que está muy controvertido, ¿sí? Esto tiene dificultades todavía que no están del todo claras. Vuelvo a insistir, si uno va a un congreso puede encontrarse con estas posturas tan tajantes, y cada una de las posturas podemos hacer zoom como estos solamente de cada una de esas posturas, con lo cual imagínense que hay amplios fundamentos en por qué sostener una u otra, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco para responder a estas inquietudes con respecto a las edades en las que pueden participar. Experiencias hay múltiples. Ya les digo, yo he trabajado como abogado de niño con niños de muy corta edad. Como bien señaló recién Daniel, ha intervenido por ahí equipos
interdisciplinarios que han evaluado primero la capacidad progresiva de niños, y los niños tenían una capacidad de entendimiento para ver cómo yo me podía desenvolver, y ahí también radica la dificultad práctica que tenemos nosotros como profesionales a la hora de tener que abordar un niño de tan corta edad. Por eso es importante una capacitación constante del abogado del niño y que sea interdisciplinaria, que nos permita generar a nosotros recursos que muchas veces en la facultad no se nos enseña para ver cómo abordamos a ese niño. Les vuelvo a insistir, no podemos sentarlo en una oficina y tratarlo al igual que lo tratamos un adulto cuando viene. Pero bueno, yo les voy a contar algo que un colega mío que es magistrado, que en su momento en una de estas discusiones de charla, café, asado, me acuerdo que era, discutíamos mucho sobre el tema de la edad de los abogados del niño, y él me decía, bueno, es todo un tema, me decía, como juez también hay que ponerte, te tenés que poner en mis zapatos, dice, ¿cómo hago? Un chico tan chiquito, bueno, siempre discutíamos, y me dice, aunque te voy a decir algo que ningún colega mío te va a saber responder, dice. ¿Por qué tan enfáticamente muchos jueces niegan la participación de un abogado del niño en niños de muy corta edad, y no lo hacen fundadamente, como diciendo lo que usted me está diciendo es una locura, doctor, y no se hacen esta misma pregunta en los procesos de determinación de la capacidad, que son los viejos procesos de insania, donde sin dudarlo, enseguida una presunta persona insana le permiten participar con un abogado, digamos. Esta cuestión de decir, ¿cómo un niño no está ¿por qué creo que un niño no está en condiciones de poder dar correctas instrucciones o entender lo que significa tener un abogado dentro de un proceso, y una persona en la que estamos determinando su capacidad puede tenerlo sin chistar y sin que nosotros siquiera como profesionales nos pongamos a cuestionar, che, pero esta persona que probablemente tenga un grado de esquizofrenia mayúsculo y que ni siquiera sepa que está sentado en un juzgado, ¿puede tener un abogado sin que yo lo cuestione? Bueno, son cuestiones que se van dando y que por ahí tienen que ver un poco con digamos, con este gran cambio de paradigma que implica la figura del niño como sujeto de derecho. Pero bueno, les digo, es un tema súper interesante para seguir debatiendo, así que no está... Bueno, además está decirles que los comentarios que hay en el chat son impresionantes, están todos sumamente con sed de seguir aprendiendo, con más inquietudes, con más interés, así que muchas de las preguntas creo que las van a enviar para ver si vamos por la segunda parte de la charla, porque quedaron sumamente contentos. Voy a dar lugar a Marcela, que tiene la mano levantada hace un ratito largo, y después vamos a dar cierre ya a la actividad, por lo menos a esta, parece que es la primera parte de una segunda actividad. Marcela, activate el audio porque yo recién te habilité. Ahí está. No, digo que me gustaría que me explicaran si la ley de adopción tiene en cuenta cuestiones específicas para que el juez defina su criterio de adoptabilidad, teniendo en cuenta el interés superior del niño en familias que son abusadoras o violentas y donde la revinculación realmente es muy difícil y a los niños se les pasa la vida, mientras el juez sigue intentando que se los revincule. Sí, en el tema de adopción, como en los diferentes temas digamos, que son actuaciones judiciales donde hay niños, niñas y adolescentes, un poco puedo hablar de lo que me toca intervenir como defensor, y bueno, también en algún momento me tocó estar a cargo de un juzgado, y como decía, en el organismo de protección. Creo que sin duda la guía y el horizonte es el interés superior del niño, que pueda haber prácticas de parte de la judicatura o de actores de los organismos que puedan ser criticables, y en situaciones determinadas que pueda haber habido alguna ausencia, algún incumplimiento, alguna inobservancia, sin dudas, falencias sin duda que las hay. Soy el primero que lo digo, digamos, hay que hacer una autocrítica en ese sentido, pero el horizonte de intervención, más desde el rol que nosotros tenemos, digo, nosotros del Ministerio Público de la Defensa, que justamente es el niño. O sea, acá puede haber cuestiones particulares, planteos,
que el juez podrá tener en cuenta en el planteo de un progenitor, de un posible adoptante o de en X situación, pero nosotros siempre estamos velando por el interés del niño o del adolescente, que puede ser incluso, como en algún momento se habló, no ser adoptado, estar en un marco de un proceso y no ser adoptado. También sabemos que muchas veces, creo que no voy a decir nada novedoso, que darse una situación de iniciarse, declararse una situación de adoptabilidad no quiere decir que se termine con una adopción, porque hay muchísimas situaciones y la provincia de Entre Ríos no es una isla, no es ajena a la dificultad que implica para un adolescente ser adoptado, para grupos de hermanos ser adoptado, para niños con diferentes patologías ser adoptados. Son las dificultades que se atraviesan, creo que en la mayoría de los puntos del país, donde es más accesible, hay mayor cantidad de legajos, mayor cantidad de inscripciones y de postulantes para niños de corta edad, y es más difícil, digamos, se dan mayores dificultades para grupos de hermanos, para adolescentes, para otro tipo de situaciones. No voy a abundar en eso, que creo que en general es una realidad que se refleja en todas las jurisdicciones. Sí, creo que el Código Civil, a partir de su reforma, y bueno, la provincia de Entre Ríos, a partir de que se creó el registro de adoptantes, que está justamente en nuestra provincia, que eso también no es la realidad de todo, nosotros tenemos el registro de adoptantes en la órbita del Ministerio Público de la Defensa, o sea que es una realidad que yo la conozco particularmente, trabajamos dentro de la misma órbita, o sea que conozco la realidad del registro, por trabajar codo a codo con la secretaria del registro, la doctora Spay, que es la secretaria acá en la provincia. Es una realidad distinta porque, bueno, otras jurisdicciones, en la mayoría, si bien existe, están bajo otra órbita, bueno, hay diferentes realidades. Creo que se ha tratado justamente de trabajar en esto que tiene que ver con los plazos, muchas veces, respetuosos siempre de las prácticas, pero también de los plazos, porque muchas veces los plazos son muy dañinos, digamos, más allá de situaciones en las que propiamente se da una vulneración en un ámbito familiar, también el transcurso del tiempo es dañino, es muy dañino. Bueno, nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos en ese sentido, es hija del caso Fornerón, digamos, se está cumpliendo 10 años de un fallo que ha impactado muy fuertemente a la provincia de Entre Ríos, una condena a la Corte Interamericana, y eso no ha sido gratuito. A partir de eso se ha trabajado muchísimo en la creación de juzgados especializados, en el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, porque nosotros, como bien decía Mauro, más allá de la capacitación que puede tener uno, el mayor desarrollo que puede tener en un ámbito de esta temática de familia y niñez, nos sentamos ante un niño y es todo un desafío, sobre todo niños de muy corta edad. El tema del trabajo de la interdisciplina es muy importante y todavía se observan en muchos juzgados la falta de equipo interdisciplinario o la poca cantidad de profesionales en la materia, la precariedad de su situación. Bueno, no es solo acá la cuestión, estamos hablando obviamente de la figura del abogado del niño y del defensor, pero acá la interdisciplina es muy importante, o sea, la interdisciplina es un factor fundamental. Entonces, todo eso creo que coayuda a la mejora en las prácticas hacia la decisión jurisdiccional, porque nosotros en definitiva damos toda colaboramos en el marco de este proceso, aportamos dentro del desarrollo del trámite, la decisión es del juez. Si bien, como yo decía, debo decir que en general, creo que en todas las jurisdicciones debe pasar medianamente de la misma manera, la opinión que tiene el defensor y tiene un peso importante porque al juez lo pone en una situación que si nosotros estamos manifestando que sobre determinado niño hay una situación de vulneración o que determinado niño vaya con una familia es positivo por determinadas cuestiones, él para tomar una decisión que deje de lado un dictamen nuestro o deje de lado una opinión del equipo técnico, bueno, tiene que ejercer una fundamentación importante e implica un peso que, por eso digo, tienen una importancia trascendente muchas veces las opiniones de los equipos técnicos y la labor del defensor, pero sin duda que hay prácticas para revisar y que esto es una tarea en crecimiento constante, que tampoco la creación de normativas y las leyes tampoco por sí solas, no es que es importante y sin duda ha habido un avance legislativo
muy rico y muy trascendente a nivel nacional, y bueno, en la provincia de Entre Ríos en particular, como yo le decía, se han dado muchos cambios, pero eso por sí solo, porque además todo en general termina teniendo que ser acompañado por una apoyatura desde los recursos humanos, que en definitiva son recursos económicos. E incluso con esto de la figura del abogado del niño, como decía Mauro, bueno, creamos la figura, pero si no tenemos para pagarle al abogado del niño, porque el niño en general no va a tener recursos para pagar el abogado. Entonces, si el Estado no pone las partidas para pagarle al abogado, o si hay que hacer un trámite súper engorroso para que el abogado que se anima, que se capacita, que se forma para inscribirse en un registro y participar, tiene que hacer una burocracia que cobra los 3 años honorario totalmente desvalorizado, y tampoco estamos aportando a la figura, por más que hagamos una ley, la sancionemos y la aplaudamos todo en un acto público. Entonces, digo, eso también hay que hacer una autocrítica en ese sentido y pensar que no solo a veces son las sanciones de las leyes, sino que tiene que estar acompañado de los recursos necesarios para que la figura se ponga en práctica, si bien yo creo que se ha avanzado muchísimo y se sigue avanzando, porque ya además hay cosas que no se discuten, digamos, hemos avanzado mucho sobre todo en lo que tiene que ver con esto que yo decía antes, incluso, no estoy hablando antes de 20 años atrás, antes escuchar a un niño en ámbito judicial era algo que se planteaba y hasta se rechazaba, no se hacía lugar. O sea, yo lo recuerdo, y de no hace tanto, yo tengo un poquito menos de 20 años de ejercicio de la profesión, y recuerdo de que no se hacía lugar una escucha de un niño, estoy hablando incluso de adolescentes, no era algo frecuente en los tribunales. Entonces, me parece que ha habido un avance importante, pero sin duda también hay que seguir trabajando en ese sentido, y por eso lo saludable de este tipo de espacios, de este tipo de intercambios, como dice Mauro, hay visiones seguramente diferentes, hay realidades jurisdiccionales diferentes, pero creo que todos estamos en la misma línea de trabajar en la garantía de derechos de los niños y los adolescentes, todos los que estamos en esta temática, insisto, sin dejar de observar que ha habido situaciones, bueno, que muchas veces se visibilizan también, porque son temas muy sensibles, se visibilizan en los medios, que también deben ser bastante cuidadosos con cómo visibilizan los temas de los niños, y eso sería todo materia de una charla, porque también muchas veces cómo se ponen en el tapete las situaciones no siempre son en el marco de garantía de derechos, sino muchas veces todo lo contrario, parte de los medios periodísticos, pero bueno, por eso digo, no quiere decir que no haya que seguir trabajando. Me extendí un poco, pero bueno, no quería dejar de hacer algunas observaciones respecto al planteo. Sí, yo coincido con lo que plantea Daniel. Es más, también hay una realidad con respecto puntualmente a la pregunta que se hizo, que es, nosotros no podemos desconocer como auxiliares de la justicia que el derecho del niño a permanecer en su familia de origen es un derecho que está consagrado no solo internamente, sino internacionalmente. Por eso también muchas veces esta regulación que existe en la práctica conlleva muchas veces la demora innecesaria. A veces uno ve desde otro punto de vista en la situación de adoptabilidad de chicos. Pero bueno, la realidad es que el derecho de que el niño viva en una familia el Estado tiene que tratar de garantizar siempre, en primera instancia, que siga siendo dentro de su familia de origen. No necesariamente por ahí con sus padres, puede ser con otro grupo familiar o con otro con otra familia o con otra persona o referente afectivo, como se lo llama. Entonces siempre se tiene que tratar de garantizar eso. Uno puede coincidir, puede no coincidir, pero lo cierto es que esto es lo que la normativa establece. Los jueces, los abogados y todos los quienes trabajamos en esta temática, tenemos que, velar por eso. Quizás, y un poco tiro agua para mi lado, quizás si logramos consolidar esta figura con todas estas dificultades que tenemos, quizás esto pueda llegar a acelerarse un poco, porque no es lo mismo, por ahí un proceso, muchas veces hay muchos, como dijo recién Daniel, hay cosas para mejorar, hay cuestiones para, quizás la participación activa del niño con un abogado particular pueda acelerar en algunos casos puntuales estos tiempos que a veces se van llevando adelante, porque bueno, obviamente, como todo, echa la ley, echa la trampa,
Y bueno, hay un montón de circunstancias que se van dando en el marco de un proceso, que son prácticas comunes, pero que limitan la decisión del juez y muchas veces obstaculizan el proceso de adopción. Pero bueno, son cosas a mejorar que creo que también todos tenemos que ir de a poco trabajando. Así que como para sumar un poco a la respuesta que damos, pero eso es una realidad también. Por ahí se desconoce y bueno, el tratamiento muchas veces de estas cuestiones también hay que saberlo y explicar bien. Por eso yo creo que Caro no me va a dejar mentir. En alguna oportunidad, cuando hemos hecho reuniones aquí con Mama, siempre tratamos de recalcar esto de entender la figura de la adopción como el derecho que tiene el niño a vivir en una familia, como derecho humano fundamental que se le reconoce. Y bueno, por ahí entendiendo, digamos, partiendo desde esa base, por ahí se pueden ir, no sé si entendiendo, pero comprendiendo algunas cuestiones que están muy vinculadas con todo este problema de la adopción. Así que, pero sí, es una realidad, muchas veces termina pasando eso. Estas dificultades están y bueno, tenemos que ir entre todos, tratar de trabajarlo para que estas cuestiones cada vez sean lo menos posible. Esto es una situación muy clara que pasa. Bueno, gracias Mauro. Gracias Daniel, le vamos a pasar. Hay preguntas, hay agradecimientos. Bueno, la verdad que como vamos a tener que hacer una segunda parte. Muchos agradecimientos en el chat. Te paso la palabra, Mónica, para ir terminando. Dale, Caro. Bueno, muy interesante todo. Realmente da para seguir charlando. Hay muchas cosas que necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, yo simplemente acá para recordarles que nos pueden seguir en las redes, por supuesto, como siempre, en Instagram, @serfamiliaporadopción. Ahí recuerden activar la campanita cuando ingresen a Instagram para ver publicaciones, historias, reels, videos, transmisiones en vivo. Bueno, por supuesto también nuestra página web www.serfamiliaporadopción.org, ¿no? Bueno, ahí van a encontrar desde la información básica, el ABC de la adopción, información, actividades realizadas, por realizar, por parte de Ser Familia, aportes de profesionales argentinos, artículos, lecturas, historias familiares, testimonios, van a encontrar ahí convocatorias públicas que semanalmente se van actualizando. Bueno, y por supuesto invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque está fabuloso realmente. Ahí van a encontrar material riquísimo, charlas, grabaciones, por ejemplo, como estas de Zoom, entrevistas, también historias familiares. Bueno, así que es realmente un lugar en donde van a poder encontrar todo tipo de información, incluso temas de las convocatorias públicas, con respecto a la gente de distintas provincias que a veces no saben dónde inscribirse, también encontrarán información ahí. Así que bueno, eso por un lado, y bueno, por otro lado, agradecerles su presencia desde 25 de mayo, 3 de febrero, Bahía Blanca, Baza Bilbaso Entre Ríos, Benavides Tigre, Cava, Caseros, Chañar Ladeado, Ciudad Evita, Colón Entre Ríos, Córdoba, Escalada, General Arenales, Luján, Junín, Martín Coronado, Mendoza, Merlo San Luis, Necochea, Neuquén, Paraná Entre Ríos, Pilar, Buenos Aires, Puerto Madryn, Chubut, Puerto San Julián, Santa Cruz, San Luis, San Juan, San Miguel, San Nicolás de los Arroyos, San Patricio del Chañar, Neuquén, Villa Martelli, Villa Regina, Río Negro, Villaguay, Entre Ríos, Zárate, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Caro. Bueno, hay mucha gente de muchos lugares del país, pero no quiero decir que gana Bahía Blanca y Entre Ríos, que hay muchos fans de los doctores Mauro Bruno y Daniel Cotonaro. Así que no se enojen, pero veo que hay mucha gente de Bahía Blanca y de Entre Ríos. Tengo que decir la verdad.
Ya terminando, les cuento que el libro que realizamos con Laura Salvador, La historia de nuestra familia, que fue declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca y por el Honorable la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, lo pueden adquirir en historianuestrafamilia@gmail.com. Y nos vamos con Anaí, que nos dice cuándo tenemos nuestra próxima reunión de Zoom. Bueno, primero que nada agradecerles a todos por haber participado, en especial a Mauro y a Daniel, que la verdad nos han dejado con muchas ganas de escuchar más y de seguir aprendiendo, así que vamos a tener que dialogar con ellos en privado a ver si nos da la posibilidad de una segunda parte de esta charla que tanto se ha pedido por el chat. Bueno, Cuando contarles de gusten. que... Perfecto, así que bueno, vamos a tener que organizarnos nada más. Primero agradecerles, por supuesto, y decirles que el 16 de julio nos volvemos a encontrar en otro Zoom, también muy importante como el que hemos tenido hoy, que vamos a hablar sobre bullying, ¿sí? A las 5 de la tarde, así que bueno, también después verán las publicaciones para poder inscribirse. Muchas gracias a todos y la verdad que estamos súper contentas porque han estado todos firmes hasta el final. La verdad que ha sido muy, muy interesante y les agradecemos muchísimo a Mauro y a Daniel que se han tomado un sábado a la mañana para poder charlar con nosotras y con todos los que han participado y han contestado todas las preguntas, y las que han quedado las vamos a ir recolectando para a ver si conseguimos la segunda parte. Buenísimo. Nos estamos yendo entonces. Gracias a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin Muchas de gracias semana, a todos. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.